Señor presidente, muchas gracias por la posibilidad de exponer en este plenario. Hace años participé en un congreso sobre los desafíos de la mujer frente a la política internacional contemporánea en la Embajada Argentina, en el Paraguay. En esa oportunidad, una socióloga le preguntó al entonces canciller del Paraguay por qué, siendo un país despoblado desde la Guerra de la Triple Alianza, en el Paraguay actualmente se aplicaban políticas de educación sexual antinatalistas. A lo que el señor canciller respondió: es que Paraguay es un país pobre que necesita pedir créditos y cuando estos se piden a organismos internacionales hay una cláusula que lo exige. Esto ya lo sabíamos, pero fue muy interesante escucharlo en forma directa de un canciller de un país hermano. Hoy podemos, por ejemplo, apoyarnos en un trabajo realizado por TELAM, donde demuestra que nuestro Código Penal, sancionado en 1921, época en que mundialmente reinaba la legislación eugenésica, fue cambiando en materia de aborto al compás de los vaivenes de nuestra deuda externa y la influencia del fondo. En efecto, la primera vez que la legislación penal de nuestro país contempló la no punibilidad del aborto cuando el embarazo provenía de una violación fue durante el gobierno denominado de la Revolución Argentina, encabezado por el general Onganía, quien dictó la ley 17.567 de reforma al Código Penal, incluyendo esa causal autónoma. El ministro de Economía era Adalberto Krieger Bacena, quien ya había ocupado esa cartera durante el gobierno del general Pedro Eugenio Aramburu, periodo en el que propició el ingreso de Argentina al FMI, para luego ser el mismo funcionario del fondo. Restablecido el orden constitucional en 1973, el Congreso de la Nación dictó la ley 20.509, que derogó esa causal de no punibilidad, volviendo en materia de aborto a la redacción de 1921. En 1976, durante el gobierno del proceso de reorganización nacional, se dictó la ley 21.338, que reincorporó la causal de no punibilidad del aborto para los casos en que el embarazo se hubiera causado en una violación, para el elenco de los mal llamados abortos no punibles. Es sabido que el ministro de Economía de esa época era José Alfredo Martínez de Oz y que por entonces el FMI aprobó con inusitada rapidez un crédito de 110 millones de dólares para la Argentina. También era sabido que Martínez de Oz tenía una estrecha relación con Rockefeller, el gran financista del control de la natalidad y del aborto, quien inclusive visitara nuestro país durante su gestión. Nuevamente, con el retorno al orden constitucional en 1983, este Congreso de la Nación dictó la ley 23.077, que si bien dejó vigente algunas normas penales dictadas por el gobierno militar, volvió a derogar el supuesto de violación como causal autónoma de no punibilidad del aborto. Dicho sea de paso, este es uno de los motivos por el que no corresponde tener en cuenta lo resuelto por la Corte en el fallo FAL, ya que además de contradecir otros pronunciamientos del mismo tribunal que dicen todo lo contrario, siguen los lineamientos de los periodos militares mencionados, desconociendo que los mismos fueron expresamente dejados sin efecto en 2 oportunidades por este Congreso de la Nación al inicio de sendos periodos democráticos. Volviendo al hilo de lo que veníamos diciendo, no podemos dejar de observar que ahora, en democracia, coincidiendo con la visita del más alta funcionaria del Banco Mundial y en una coyuntura económica desfavorable de la que se quiere salir, recurriendo otra vez al fondo, se pretende legislar sobre el aborto en términos que parecen dictados por los poderosos. Parece que no hemos aprendido nada, pues repitiendo la búsqueda de las mismas soluciones, reiteramos los mismos errores. Podríamos ser más creativos, por ejemplo, Gary Becker, a quien he tenido el gusto de conocer en 1995, Premio Nobel de Economía en 1992, a raíz de su teoría económica de cuánto puede ahorrar un Estado apoyando a la familia, decía: nosotros debemos tratar
de entender las diferentes relaciones que hay dentro de la familia. Dentro de ella hay relaciones entre maridos, esposas, padres, hijos, abuelos, que se parecen a aquellas que existen en una fábrica. Ellas interactúan de muchas maneras, resuelven muchos problemas económicos. La crianza de los niños es un problema económico, por ejemplo. Por otro lado, los padres cuidan a sus hijos, luego con el tiempo los niños los cuidarán a ellos cuando estén viejos o enfermos. Todas estas son partes importantes de nuestro mundo social. Así, la familia representa un rol social y económico muy importante. Fin de la cita. Gary Becker fue reconocido como el economista de la economía del sentido común. Es por ello que, como lo venimos haciendo desde el 2010, este año la Red Federal de Familias ha vuelto a presentar su proyecto, ahora bajo el número 324/18, de protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y del niño por nacer. Felicitando a los más de 30 diputados que ya han firmado y solicitando a los diputados de bien que sumen sus firmas a dicho proyecto. Está claro que dicho proyecto a corto plazo resultará más económico para el país que la inversión que ahora que tendrán de desembolsar en drogas abortivas. Aunque sugestivamente y a pesar de ser norma de esta casa, solo pasen por la Comisión de Presupuesto junto con el nuestro, los proyectos presentados en el 2017 y sospechosamente la gambeten los presentados en 2018 que ahora considerarán. Y asimismo, a largo plazo, señor presidente, los gastos que significarán los tratamientos de las mujeres que han padecido un aborto, como muy bien fue expresado aquí en diversas ponencias, a no ser que dichas mujeres queden abandonadas a su suerte por el Estado. Ya los académicos, máxima autoridad científica en el país, se han expedido, los de medicina sobre el comienzo de la vida desde el momento de la concepción y los de derecho sobre la anticonstitucional de los proyectos de despenalizar o legislar sobre el aborto. Ambas posturas científicas y no opiniones ideológicas o políticas. Es por ello que mi planteo lo baso en economía familiar, tan mencionada en los discursos y olvidada en la práctica legislativa. Estimados legisladores, conscientes del momento crucial que tocará vivir en las circunstancias que se debatirá en este Congreso la despenalización, legislación del aborto, queremos hacerles saber que confiamos en lo que harán, informándose en profundidad aún los que no asisten a este plenario, y todos sin dejarse influir por presiones ideológicas y económicas. Porque ante la pregunta, ¿cuánto cuesta un aborto?, la respuesta es la vida de un ser humano inocente e indefenso. Una vida que quedará en una bolsa de residuos patológicos o comercializada, como ya hemos visto que realizaban en Estados Unidos, asociaciones que hoy están poniendo plata en asociaciones pro aborto locales y que hablaron en este mismo recinto. Señores legisladores, son ustedes quienes hoy están decidiendo para la historia de nuestro querido país y son ustedes quienes determinan en qué material quedará escrito su nombre, si en lodo o en bronce. Confiamos en su bonomía. Muchas gracias.